Tenemos un gran tema a continuación, porque qué importante es que hoy en día existan buenas personas con una estructura de valores y una formación maravillosa que estén preocupados por su país y que estén preocupados por un mundo mejor, ¿no? Para ir hacia un mundo mejor. A ver, me acompaña Isabela Artadi, ¿sí? Está bien. Ok, ella es diseñadora, wow, industrial. Tremendo, eso. ¿Estudiaste en dónde diseño industrial? En Alemania. Oh, ok. O sea, tú estás capacitada para hacer carros, grandes carteles. ¿El diseño industrial va así direccionado ahí o no? Sí, pero me especialicé en muebles. Ok, en mueblería, en muebles. Muebles, interiores. Sí, pues tengo un amigo, ahora te voy a presentar. Yo siempre hago como una pre-entrevista al aire y ahora sí ya te voy a permitir saludar. Pues tengo un gran amigo que hizo una maestría a propósito en Alemania y hoy en día trabaja en BMW, sí, haciendo carros, es diseñador de autos de lujo. Wow. Ahora sí, Isabela Artadi está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y sí, mucho gusto. Felices de que estés con nosotros. Eres diseñadora industrial, estudiaste en Alemania y cofundadora de Mary Jan. Mary Jan, sí. Ok, ¿me cuentas un poquito sobre Mary Jan? Sí, claro. Mary Jan significa mi amor en hindi. Okay. Y Jana, que es mi socia o mi co-founder, y yo fundamos Mary Jan este año, y la verdad es que ella y yo hemos vivido muchos años, o sea, yo he crecido acá en el Perú y he vivido en realidad toda mi vida acá, y en algún momento me fui a estudiar, ¿no? Pero durante el transcurso de los años pude como experimentar cómo el plástico y la polución en el mar era cada vez más, ¿sabes? Uno va a nadar en el mar y ya no es el agua que te acaricia las piernas, sino la bolsa plástica. Totalmente, exacto. Sí. Y sí. creo que todos podemos, todos entendemos eso, ¿no? Y nosotras queremos crear un cambio y queremos que la basura es un recurso y no lo vemos como basura, sino más bien es un recurso que podemos, que da muchas oportunidades, ya sea de trabajo, pero también de educación. Entonces lo que nosotras hacemos es crear consentimiento sobre el material plástico, ver las oportunidades detrás de este recurso, y además damos cursos de reciclaje. Ok, sí. Las 3 R's. Sí. Y cuando hablamos de oportunidades que da este recurso que es el plástico, hablamos de reutilizarlo y hacer una industria a partir de plástico. Yo estuve hace poco en Tarapoto en una campaña maravillosa donde me convocaron, que era Tarapoto Te Quiero Verde, porque tú sabrás que las toneladas de basura que hay en la región San Martín son alucinantes. Sí. Y esto está afectando evidentemente el ecosistema amazónico. Exacto. Que somos un pulmón de la humanidad, por lo menos del Perú o de la región. Sí. Y entonces estuve acompañando a grandes amigos en esta campaña y aprendí que se podían hacer polos de plástico, wow, de material reciclado se podían hacer polos que son con un textil muy fino. Exacto, textiles, ya o sea bolsos, polos, vestimenta en general, es un material elástico, claro. O sea, se puede hacer todo tipo de cosas. Me pareció súper, porque además hay que entender de que el plástico como material no biodegradable o biodegradable en largo tiempo, como el himno nacional, o sea, se degrada a más de 50 años, o sea, una bolsa que nosotros de plástico que nosotros tiramos por ahí, es probable que los hijos de nuestros hijos la puedan agarrar y la puedan usar en 50 años. Sí, exacto, que nosotros lo vemos ahora como un desventaja, pero nosotras intentamos de ver el lado positivo de todo esto. Claro. y sacarle el potencial a la longevidad de este material. Entonces, por ejemplo, te he traído uno de nuestros productos, cool, que es un llaverito. Chévere, gracias. Ah, wow. Es un llaverito 100% basura Berlín. Ya. Disculpa la ignorancia, ¿qué es basura Berlín? O sea, es basura que hemos recolectado porque bueno, entonces después de terminar nuestros estudios nos mudamos a Berlín
y fundamos nuestra empresa allá. Oh. Y así fue que tenemos nuestro taller, y ahí es que reciclamos la basura de Berlín en productos. Me encanta. Y entonces son productos que tienen luego un segundo uso. Exacto. Y en este caso tenemos un hermoso llavero que podría colgármelo perfecto en estas solapitas que tienen en los jeans y los vaqueros, y podría poner ahí mi juego de llaves. Ajá. ¿No es cierto? Tan Exacto. práctico. ¿Y esto lo venden? Lo vendemos Sí. en la página web. Ahora no tenemos tienda en el Perú, pero nosotras queremos venir al Perú. Claro. Quiero La fundación está en Alemania. Exacto. Y ustedes están haciendo recolección de basura en Berlín. en Berlín. Que están años luz a nosotros. Acá van a tener mucho trabajo. Sí, pero Porque o sea, hay una cultura así de reciclaje y de reutilizar y de reusar en Europa. Sí, ¿no? sí O sea, hay. es un continente más verde en ese aspecto de preocupación de la sociedad que nosotros. Es ¿no? cierto que hay mucha conciencia, pero aún así no hay... ¿No es suficiente? Sí, o sea, no sé si no es suficiente, sino más bien no hay acción. O sea, es muy teórico, todo queda en la Ok, teoría. Queda en la teoría, Sí. pero no, ok. O Pero sea, es un si mal vemos- endémico es una otra pandemia. Sí, Es se mundial, podría. o sea, es mundial, claro. exacto. Y el plástico que nosotros Estamos reciclamos quedando allá, ajá, también hace un impacto en el mundo entero, ya sea acá o en la Claro, China, claro, o sea, en ese espacio sí concuerdo de que hay sociedades abiertas en donde no hay fronteras, ¿no? Yo soy un convencido de las fronteras, o sea, yo creo en las naciones y en las soberanías autónomas nacionales de cada país, pero en ese aspecto yo sí estoy completamente de acuerdo de que hay una sociedad abierta, de que la basura en Berlín impacta en Lima y la basura de Lima impacta en Shanghái, y la de Exacto. Shanghái impacta absolutamente en Texas, no sé. Exacto, y como decías, nosotros en el Perú tenemos el pulmón del mundo, el Amazonas, o De sea, acuerdo. ¿no es Sí, cierto? claro, Entonces, nosotras no vemos las horas de venir al Perú y estamos buscando un sponsor, alguien que nos apoye para poder traer Merillán al Perú, porque Ok, vemos muchísimo potencial. Ah, demasiado, sí. Sí, y como tú dices, ya existe el reciclaje acá también de manera informal, y eso se podría formalizar, o sea, hay demasiado O potencial. sea, se podría hacer mucho trabajo con personas que como un método de vida Exacto. buscan plásticos que luego venden Por necesidad. por necesidad, es Ajá. necesidad vital, ¿no? Exacto. Que venden, van acopiando botellas de plástico, frascos y que luego Cartones, de cartones, todo, ajá. papel, chatarra, y que Sí. luego lo venden efectivamente a grandes chatarreras y tal, y sacan no sé exactamente cuánto, pero es un poquito de soles por kilo, por peso, ¿no? Exacto. Entonces se podría hacer un trabajo muy chévere, Sí. ¿no? Porque yo leía, y entonces corrígeme, Merillán son surfistas, amantes, ingenieros, pensadores, activistas, diseñadores y desarrolladores que están comprometidos a cambiar el mundo poco a poco, ¿no es cierto? Hola, hola, día a día. Sí. Leo un poco de información que tengo, ¿no? Están trabajando hacia un mundo sin nueva producción de plástico. Eso es importante cuando hablamos de economías circulares en el mundo, porque mucha gente quizás no lo puede entender. Y cuando hablamos de una economía circular, ¿qué es una economía circular? Claro, es mantener lo existente en circulación y así no crear nuevo, porque no es necesario. Hay suficiente material en el mundo como para seguir fabricando. Es utilizar como materia prima lo que ya hay. Exacto. ¿No es cierto? Lo que ya está. Sí. ¿No? Entonces, Sí. como materia prima usamos el plástico que ya está. Y o sea, yo te he traído unos ejemplos. Por de favor, los muéstralos todos productos porque en verdad que miren las nosotras cosas que se hacemos. pueden hacer con plástico, basura alemana en este caso. Sí. ¿No? Porque estamos hablando de que Merillán todavía no está en el Perú, No pero está estará en Perú. pronto. Ojalá pronto, sí, Sí. de todas maneras. Bueno, Mira, eso me encanta, eso es una jabonera. Exacto, empiezo por la jabonera, te Me la encanta, paso. está súper, wow, está increíble, lindísima. Sí, nosotras, bueno, tenemos este método en el que, o sea, no solo separamos por tipos de plástico, sino también por colores, para poder crear ese tipo de diseño. Ajá, de diseño, y lo llamamos nuevo mármol, porque estas, por ejemplo, son unas tablitas para nadar o para Como unas hacer- paletas para poder, Ajá, ok. body surf o para correr corcho, son buenísimas. Ajá, como unas aletas, unas paletas, ¿no? Sí. De mano. Esto es para los que les gusta el deporte acuático. Exacto. O nadar también. Hay gente que Claro. nada por las mañanas y en verdad también utilizan esto para propulsar más acción. Eso está Sí. lindísimo. Me Y encanta. estas guías, gracias, estas son unas guías que son para colgar la tabla de surf en la pared. Lo pones así y con dos de estas Ajá. cuelgas tu tabla de surf para poder como guardarla. Mira, te la paso.
A ver, esto está increíble también. Wow. O sea, y en verdad wow, esto está súper resistente, está súper sólido, Sí, está exacto. increíble, está hermoso. Me parece una gran iniciativa. Este es un tema que yo en verdad estoy aprendiendo a conocerlo. Gracias, está lindísimo. Wow, lindo, ¿ah? Estoy descubriendo en realidad, para mí también esto es nuevo, ¿no? O sea, y qué importante lo que has dicho, porque yo me quedo con eso. Yo siento que actualmente en el mundo en donde vivimos hay demasiado activismo, hay mucha ideología de allá y de acá, o sea, de derechas, de izquierdas, de todo, o sea, todo el mundo está como una suerte de confrontación diaria, de conflicto diario, de ideas y a ver cuál va por encima de otra, pero está quedando en retórica intelectual y no está quedando en hacer. Tal cual. O sea, lo que nos está faltando es hacer. Exacto, la acción, La hacer. acción. Porque teorías ya hay suficientes. Hay que ponernos a hacer, porque así también aprendemos. Nosotras de verdad hemos ido aprendiendo haciendo. Nosotras empezamos, la verdad, en Sri Lanka. Es una historia así bien, bien bonita, en verdad. Nosotras queríamos venirnos a Latinoamérica, Perú. Yo quería venirme a Perú, Pero obviamente. tú viviste en Perú. Sí, sí. Naciste en Perú. Sí, nací, viví todo. Pero tienes ascendencia alemana, entiendo. Sí, mi madre es alemana. Tu madre es alemana, sí. entonces tú hiciste la vida acá. ¿Fuiste al Humboldt? ¿A dónde fuiste? Sí, al Humboldt. Ok, fuiste al Humboldt, acabaste el colegio y te mudaste a Alemania a poder estudiar. Exacto, ya. Ok, y ahí conociste a tu socia. Sí, la que conocí es- por amigos. que Ella es es ingeniera, Jan. Yana. Ok, Yana, Ajá. que ella es ingeniera, es alemana. Ella es alemana, Ok. ingeniera. Y nos conocimos porque una de mis mejores amigas vivió con su mejor amigo, una cosa así, ya. Ok. Y de ahí, por cosas de la vida, empezamos Merillán online. Empezamos a trabajar juntas 1 año, 2 años, hasta formar el business case, la idea, cómo vamos a hacer la economía circular, qué significa, qué nombre, logo. Y armamos, digamos, la idea de la empresa. Y de ahí y creamos nuestra página en Facebook, nuestra página en Instagram, así que síganos, chicos. Sí, como Mary Jan, ¿no es Mary cierto? Jan con doble A. Exacto. Y J. Y J, exacto. Sí. Y entonces nos llamaron, nos escribieron de Sri Lanka, de Kalpitia, que es un lugar muy remoto a la costa occidental de esta isla tan chiquita, que es como la lágrima de la India, le dicen. Es un lugar muy mágico. Y nos invitaron a estar allá. Hicimos un crowdfunding, que es como... Ajá, sí, como pasar el gorro. Exacto. Yo le llamo pasar el gorro para que podamos entender a aquellos que no entendemos lo que es el crowdfunding, pero es una cultura que está ocurriendo con youtubers, con Sí, influencers. exacto. La gente está pasando el gorro y la gente está apoyando, colaborando. ¿no? Exacto. Sí, sí. Proyectos como el Entonces, de las claro, nosotras, entonces hicieron un sí. crowdfunding. Hicimos el crowdfunding, recolectamos todo el dinero necesario para poder financiar los vuelos y todo. La persona ya nos prometió la estadía, comida, ¿sabes? Hospedaje y todo ese tipo de cosas. Y así fue que fuimos para allá y armamos la economía circular, llevamos las máquinas en la mochila, nos fuimos así de verdad, la de Dios. A la aventura, la de Sí, Dios. Ok, sí, ok, sí. hay que vivirla, ¿no? Sí, y entonces y fue llegamos, y sí, nos fue muy bien, pero llegó el COVID. bien. Oh. Exacto, Claro. esto fue a Eso fue a febrero principios del 2020. febrero el COVID 2020. del 2015 ya está, perdón, el 15 de marzo estaba todo cerrado, por lo menos acá. Exacto, imagínate. Y ustedes estamos cerraron pegados a la antes China. allá, ¿no? Exacto, porque En estamos Alemania pegaditos a cerró la antes y China. en Sri Lanka no lo sé, claro. En China están pegados, está muy cerca China. Sí, Oh, ok. entonces fue febrero de 2020, llegamos, armamos la economía circular. ¿Qué significa esto? Nosotros llevamos una máquina de molde por inyección, o sea, todo lo que nosotros trabajamos es por molde de inyección. No sé si es una manera industrial de producir productos del material plástico. Bueno, llevamos la máquina en la mochila, o sea, es una máquina bien pequeñita, Sí, sí, 30 kilos y bueno. Y así fue que recolectábamos basura con la gente de allá, con los niños, dábamos cursos, todo así, learning by doing, o sea, era una cosa súper dinámica. Y terminamos de concluir esto, ya estábamos empezando a crear los productos para el mercado local de allá, Ajá. porque la idea es crear puestos de trabajo en el sentido de que hay gente que recolecta la basura, hay gente que lava la basura, hay gente que separa la basura por tipos, por colores, de ahí hay que triturarla y de ahí derretirla. Oh,
y de ahí es derretirla en los productos para que son interesantes para el mercado local. Los moldes de acuerdo al mercado local. Exacto, entonces ellos querían unas jaboneras. Ajá, están hermosas, ¿ah? Sí, gracias. Así fue que empezamos con la idea de la jabonera. Obviamente allá estábamos recién empezando con moldes de madera, claro, moldes de yeso, ¿no? Cosas menos, que tomen menos tiempo, y así fue que terminamos eso, pero vino el COVID y nos tuvimos que regresar así, nos avisa, o sea... Salieron pronto a Alemania porque igual se cerraron fronteras, sí, ¿no? tomamos el último vuelo, o sea, wow, no fue, sí, fue así bien aventuroso, pero imagino, bonito. claro, y angustioso también, porque sí, era algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Entonces, claro, se postergó este proyecto en Sri Lanka y lo sí, continuaron en Alemania. Exacto, en Berlín. En Berlín. Y ahora que estamos, no sé si saliendo, espero que sí, a pesar de, ojalá, ¿no? A pesar sí, de que Europa está contagiándose violentamente en cantidad de casos, y yo tengo fe de que esta variante sea menos letal y entonces sí, ya estemos empezando el final de estos años de desolación y de quiebra económica también, y de sí, tanta muerte, ¿no? sí. Pero, y entonces lo están implementando en Alemania, pero la meta que tienen es hacerlo en el Perú. Exacto. Y lo vas a hacer, seguro. De todas maneras. Claro, de todas sí, maneras. Mira, yo voy a cerrar con esto. Me encanta tu proyecto. Muchas Tengo un gracias, montón Paco. de fe, un montón de fe. Acá hay un tema que siempre pongo la introducción primero. Yo no soy un convencido del todo del cambio climático, y no soy un aterrado con el cambio climático. Creo que el cambio climático ocurre por naturaleza. Sin embargo, sí soy un convencido que las toneladas de basura en los océanos están depredando lo que Dios nos regaló. Exacto. Sí. Y entonces, como yo me identifico un conservador, y los conservadores tenemos que preocuparnos por proteger a todas las especies que cohabitan con nosotros en esta tierra. Y el plástico está aniquilando especies marinas porque se confunden. Sí, piensan claro, que es su alimento, y eso está pasando. O sea, sí, realmente está pasando. con aves marinas, tortugas. sí, que cuando mueren por atragantamiento de plástico, y luego les abren su estomaguito y encuentran una cantidad de basura. Sí. Tenemos que parar, y me parece esta idea fantástica, tener que darle vuelta, o sea que bueno, darle circulación, sí, a la materia prima que ya tenemos y que la desechamos. Esa y que es se la puede palabra, reusar y que prima. puede generar además una Exacto. oportunidad de billete y de negocio y de emprendimiento. Sí, sí. Te felicito. Muchas gracias. Ven a Perú. Sí. Meriyán. Meri es M-E-R-I, y la iglesia J-A-A-N. Búsquenlas en sus redes sociales, en Instagram y Facebook. Y los que están escuchándonos, hagan sinergia con Meriyán. O sea, si tú tienes alguna idea de emprendimiento, ponte sí, en por contacto, favor, ¿no? Haz la invitación. escríbanos a hello@meriyán, MERIJAAN.de. Y si no, nos encuentran en Instagram, Facebook, y también tenemos nuestra página web. Okay, muchas buenas. gracias. Feliz año, Isabela. Gracias, te felicito. feliz año, admirado Pablo. con tu patriotismo mundial y tu preocupación por convivir en una mejor sociedad. Sí, muchas gracias. En verdad. Éxitos, y bueno, te esperamos pronto en el Perú para que desarrolles este éxito mundial. ¿Ah? Muchísimas gracias. Bien, estuvimos con Isabela Artadi. Ella es diseñadora industrial y cofundadora de Meriyán. Yo espero que pronto esté en el Perú, de verdad, de todo corazón.